Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol. La amnistía general para los presos políticos anunciada por Delcy Rodríguez en Venezuela marca un histórico giro en el régimen y rompe décadas de represión chavista. Sí, señora, pero más adelante hablaremos sobre ese tema porque vamos a iniciar en Estados Unidos, donde miles de manifestantes volverán a las calles para rechazar la creciente brutalidad policial de los agentes de ICE. Casos de asesinatos, violencia desmedida, capturas sin el debido proceso y una persecución a los migrantes han causado el rechazo y la furia ciudadana. Las redadas de ICE mantienen la ira en las calles entre cientos de personas frente a un accionar del cual no han escapado ni siquiera los niños. El ecuatoriano Liam Conejo se acerca a 2 semanas de estar en un centro de detención de Texas junto a su padre y es uno de los rostros de las políticas contra migrantes bajo la administración de Donald Trump. Vine aquí para mostrar mi apoyo a la buena gente de Minneapolis por enfrentarse básicamente al creciente autoritarismo y a un gobierno fascista. Me gustaría que se detuviera toda la financiación del ICE. Hace poco se votó al respecto. El rol de ICE eleva el malestar incluso en el otro lado del mundo. En Milán, Italia, decenas de personas salieron hoy a protestar tras confirmarse que agentes reforzarán la seguridad en el marco de los Juegos Olímpicos que iniciarán el 6 de febrero. Sin embargo, la embajada de Washington en Roma asegura que su papel sería solo de asesoría. Las duras temperaturas no han impedido que la gente salga a manifestarse en Estados Unidos. Su pedido es el mismo, la salida de los uniformados. Las exigencias se amplían, según dijo en Noticias Caracol en Vivo Juan Proaño, CEO de Liga de Ciudadanos Latinoamericanos en Minnesota. No más, basta, tenemos que parar y tenemos que cambiar. Pero a mover a Bovino fuera de la posición que él tiene no es suficiente y estamos pidiendo al presidente que se despida de secretaria No y también de Stephen Miller. Entre tanto, la ciudad de Santuario se convierten ahora con mayor fuerza en uno de los objetivos de Trump en su campaña anti-inmigración. Ya vamos a conocer los casos más simbólicos de la violencia de los agentes de ICE allí en Estados Unidos, porque para entender lo que está pasando con estas protestas en este país, estamos con nuestra analista internacional María Teresa Aya. Teresita, ¿cuál es la importancia de los migrantes? ¿De cuántas personas estamos hablando? Buenas tardes. Buenas tardes, Catalina. Antes de hablar de los números, hay que entender que aquí hay una promesa de campaña del presidente Trump, deportar a todos los migrantes no documentados. Ahí él le está hablando a su base política, a todos aquellos que votaron por él y que ven su trabajo amenazado por los migrantes. Dicho eso, les cuento, estamos hablando de 14 millones de personas, que en un país de 341 millones de personas, esto equivale más o menos a un 4% de la población americana. De esos, 8.5 millones son los que trabajan y hay que decir, aportan al sistema de seguridad social en Estados Unidos. Aquí estamos hablando de menos del 2.5% de los americanos. Son cifras mínimas. ¿En qué trabajan? Ese es un tema importante. Estamos hablando de personas que trabajan en servicios, construcción y también el tema agrícola. Otros trabajan en mantenimiento, transporte y unos poquitos en ciencias y artes. Aquí sobre todo los indios, los que vienen de la India, que son una minoría dentro de muchos latinoamericanos no documentados. Teresita, ahora bien, teniendo en cuenta estas cifras de la migración, hablemos de otra cifra muy importante, el costo detrás de la migración en Estados Unidos. Alejandra, estos migrantes, como decíamos, aportan al sistema de seguridad social, pero acá hay unas cifras importantes. Deportarlos a todos los 14 millones costaría cerca de 315 billones de dólares, porque hay que construir lugares para recluirlos, hay que pagar los viajes, hay que empoderar o seguir empoderando a ICE, algo que es muy cuestionado en este momento. Y termino por decirles, por cada millón de deportados, 88.000 americanos se quedarían sin trabajo. ¿Por qué? Porque de acuerdo al Economic Policy Institute, hablemos de la construcción.
deporto a la gente que construye, a los obreros, y resulta que hay menos construcciones, necesito menos plomeros, menos electricistas y menos personajes que trabajen en Estados Unidos. Por eso es que podemos decir que la gestión de ICE es muy cuestionada, no solamente por la violencia, sino por los temas económicos. 52% de los americanos no la aprueba. Teresita, pues gracias por este panorama que nos entrega hoy, 12 del día 37 minutos, y precisamente la violencia policial contra los migrantes y que incluso ha tocado a los ciudadanos estadounidenses se ven reflejados en la ira ciudadana que exige incluso la abolición de ICE. Aquí algunos de los casos más representativos y que han generado indignación y rechazo. De costa a costa, las calles en Estados Unidos se han convertido en un mar de manifestantes durante las últimas semanas. La violencia policial ha derivado en fuertes enfrentamientos, no solo con migrantes, también con residentes. Vine aquí para mostrar mi apoyo a la buena gente de Minneapolis por enfrentarse básicamente al creciente autoritarismo y a un gobierno fascista. El ánimo se ha hecho sentir de varias formas, algunos con música, otros bajo consignas que al unísono exigen el fin de los abusos y un respiro, el retorno de su tranquilidad para salir a trabajar, al colegio, incluso a las esquinas de sus casas. Uno de los casos que mantiene la indignación es el asesinato a plena luz del día de Alex Pretty, enfermero de cuidados intensivos. Hoy se cumple una semana de ese hecho. El sábado anterior, Pretty grababa un operativo a agentes federales e intentaba defender a una mujer cuando la policía lo redujo. En cuestión de minutos estaba tendido en el piso, sin vida. Se escucharon 10 disparos y plena confusión. Un video captado desde un ángulo distinto contradice la versión de agentes federales, quienes se justificaron al acusar a Pretty de resistirse a ser desarmado. En imágenes, a este hombre solo se le ve con un celular en la mano, nunca apuntando una pistola. Hoy lo siguen llorando no solo sus familiares. La situación en Estados Unidos es tan vergonzosa a nivel internacional que creo que todo el mundo debería involucrarse porque es realmente repugnante, creo yo. Su muerte es la segunda de un estadounidense en menos de un mes. Días antes, el nombre de Renee Nicole Good, de 37 años, desató un enojo que se mantiene vivo en las calles. You're criminals. You're criminals. La mujer estadounidense recibió varios disparos mientras estaba al volante por parte de un agente, quien, como en el caso anterior, también alegó defensa propia en Minneapolis. ¿Quieres venir por nosotros? ¿Quieres venir por nosotros? Te digo que vayas a buscarte algo de comer, grandulón. Adelante. Pese a los señalamientos de la administración Trump de que estaba poniendo en peligro las vidas de agentes federales de inmigración, su familia insiste en que no estaba participando en ninguna acción contra ICE. Entre tanto, la ira también se ha visto alimentada por detenciones como la del pequeño Liam, un ecuatoriano de 5 años, quien hoy sigue en un centro de detención junto a su padre. O el de Chloe, una niña de 2 años, quien fue retenida con su papá, pero ya se encuentra con su madre en Minneapolis. Y la otra noticia internacional del día está en Venezuela. Cientos de familias esperan que todos los presos políticos sean liberados luego de que Delcy Rodríguez anunciara una amnistía. Exigen que se conozcan los detalles de cómo se producirá ese acuerdo. Así recibían familiares de presos políticos el anuncio de Delcy Rodríguez. Como todas las noches, desde el 8 de enero, realizan vigilias en las que claman por volver a ver y abrazar a aquellos que están en prisión por motivos políticos. ¡Justicia! ¡Justicia y libertad! ¡Todos son inocentes! ¡Ninguno delincuente! Aunque aún hay mucho escepticismo. Esperemos que cumpla su palabra y que no sea un embuste más como el de su hermano Jorge Rodríguez, que anunció el 8 de enero la excarcelación de todos los presos políticos y aún todavía en Zona 7 no ha habido
excarcelación. Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía general que cubra todo el periodo de violencia desde cuando Hugo Chávez estaba en el poder en 1999 hasta ahora. El país está a la espera de los detalles de dicha amnistía, pero piden que no solo se den las excarcelaciones, sino que también se garantice que se limpie el pasado judicial de los afectados. En mi caso tengo 8 años con medidas cautelares, prohibición de salida del país, presentación cada 2 meses. Entonces a mí me beneficiaría directamente y a los más de 11.000 personas que como yo están sometidos a medidas cautelares. Otro anuncio importante fue que el temido centro de reclusión de El Helicoide se convertirá en un centro social. Una medida que durante años parecía imposible, al ser catalogado como el mayor centro de tortura en América Latina. Nunca se respetaron los derechos, nunca tuve un abogado, nunca tuve una visita, nunca pude tener una llamada a mis familiares. Me golpearon muchas veces, me raparon el pelo, tipo como hacían en Auschwitz en los campos de concentración. Uno duerme con ratas, cucarachas, donde uno hace sus necesidades. Usted puede evidenciar los videos que yo he subido en mis redes sociales donde uno hace sus necesidades en potes de Pepsi-Cola, Coca-Cola, en cualquier envase. Delcy Rodríguez confirmó que habló con Donald Trump el pasado jueves. Desde entonces, anunció la ley de reforma de hidrocarburos, permitiendo que participen empresas privadas en la exploración y en la explotación del petróleo, y que no solo lo controle el Estado, como sucedió durante tantos años. Y más recientemente, puso sobre la mesa esta amnistía para presos políticos, como había pedido Washington en distintas administraciones como la de Trump, Biden y Obama. Y a propósito, en entrevista con Noticias Caracol en Vivo, el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, celebró este anuncio de Delcy Rodríguez. Alejandra, sin embargo, exigió la liberación sin ningún tipo de condición de todos los presos políticos de este país y dijo que faltan 700 personas por ser excarceladas. Este es parte del diálogo. ¿Cómo tomar, esa es mi primera pregunta, este anuncio de Delcy Rodríguez de la amnistía general de los presos políticos? Bueno, primero, bienvenida a esa amnistía. Ya incluso acabamos de publicar un borrador de un anteproyecto de ley de amnistía que hemos venido trabajando desde hace tiempo. La amnistía no puede supeditarse la liberación de presos políticos a la amnistía. No, la liberación de presos políticos debe producirse de manera inmediata. La amnistía implicó un olvido, no un perdón, que quiere decir que olvido es que las personas no terminan siendo responsables de ningún delito. Y 3, la amnistía no puede ser un manto de impunidad para violadores a derechos humanos. En términos prácticos, ¿cómo se le puede exigir al gobierno de Delcy Rodríguez que cumplan con estas peticiones? Bueno, con la liberación de presos políticos algo inmediato. Ya se han producido, repito, 307, incluso se aceleraron desde el domingo pasado hasta ahora. Es decir, hubo un anuncio el 8 de enero, se produjeron 159 excarcelaciones hasta el domingo pasado. Desde el 8 de enero hasta ahí había un estancamiento en la lentitud y por alguna circunstancia del domingo en adelante ya se han producido por lo menos 150 nuevas excarcelaciones. Es decir, que se puede liberar a las personas de manera inmediata. Quedan esos 700 personas que quedan presas políticas aproximadamente, se pueden liberar inmediatamente. No requiere amnistía. Cuando digo que la amnistía no es automática, es que la amnistía para liberar, por ejemplo, presos políticos, no es que hay una ley y todos se liberan mágicamente, no. Hay un tema que incomoda mucho a los presos políticos, que es cuando se da la excarcelación, ellos salen como con una especie de libertad condicional, porque se tienen que seguir presentando ante este régimen de Venezuela. ¿Esto ustedes piden que cambie? Sí, bueno, la amnistía puede lograr precisamente ese tipo de cosas. Por eso digo que es el pasado, presente y futuro, ¿no? Para el futuro, por ejemplo, que no haya medidas restrictivas a sus libertades. En cuanto a eso que te refieres, que son, conocemos aquí como medidas cautelares, ¿no? De cautela, pues, por decirlo así. Y que se terminan siendo medidas coercitivas o medidas restrictivas a la libertad de las personas que quedan excarceladas. Al día de hoy en Venezuela, solo registrados por nosotros, pueden haber muchos más, hay más de 11.000 personas que, habiendo sido excarceladas, por eso hacemos la diferencia entre excarcelación y libertad, se mantienen con medidas restrictivas a su libertad, es decir, no son libres.
Vale la pena decir que estos anuncios recientes traen, por supuesto, esperanza a Venezuela ante la posibilidad de un cambio real hacia la democracia en ese país. Sin embargo, aún hay muchas dudas. Por eso vamos a regresar a esta hora con nuestra analista internacional, María Teresa Aya. María Teresa, para que nos cuente justamente qué opina usted, qué hay detrás de esas liberaciones por parte del gobierno de Delcy Rodríguez. ¿Cuál es la lectura que debemos hacer? Alejandra, detrás de estas declaraciones, recordemos que hemos visto esta semana en Estados Unidos al presidente Trump y a varios del gobierno americano decir que no hay colaboración, no ha cooperado Delcy Rodríguez como ellos esperaban. Y si bien estaban hablando, por ejemplo, de que no ha roto relaciones ni con Rusia, ni con Irán, ni con China, también estaban hablando de los presos políticos y en ese sentido ella quiere demostrarle, junto con esa ley de hidrocarburos que mencionaron antes, que ella está cooperando y dispuesta a cooperar. Ahora, también hay que recordar que la liberación de presos era la gran bandera de María Corina Machado y aquí el mensaje es claro, aquí no hay banderas individuales, esto es un país y la liberación de presos es una decisión de Venezuela y nos la estamos apropiando en este momento. Y a las 12 del mediodía, 48 minutos, vamos con noticias de nuestro país, porque en el Catatumbo nuevos hechos de violencia dejan hasta el momento 2 hombres heridos, una joven asesinada y otra desaparecida. Richard Quiñones, ¿qué detalles se conocen? Hola, muy buenas tardes. Así es, diferentes hechos aislados, pero registran toda esta situación de alteración del orden público. Empezamos en el corregimiento de Orú, en el municipio del Tarra. Allí padre e hijo, un menor de edad, cayeron en un campo minado mientras realizaban actividades agrícolas. El Ejército Nacional, a través de la Fuerza de Trabucano y también otras autoridades, lograron hacer el traslado de ellos vía aérea hacia la ciudad de Cúcuta, en donde a esta hora están recibiendo atención médica. Y en un segundo hecho también se presentó una situación en donde una joven perdió la vida específicamente en el sector de Filogringo, también en el municipio del Tarra. Iba pasando en su motocicleta, habían enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC cuando fue alcanzado por un impacto de arma de fuego. Y en una situación también registrada en este mismo territorio, una joven desapareció. Por ahora diferentes sectores están pidiendo que quede en libertad. Hay situaciones muy complejas en las que los guerrilleros les piden a las personas detenerse, les revisan los celulares y cuando encuentran algo que no les parece correcto, se los llevan. El alto consejero de paz del Departamento de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, ofreció algunos detalles. La información es que tenemos de un papá con su hijo menor de edad que pisaron un artefacto explosivo y que fueron auxiliados por el Ejército Nacional de Colombia, artefacto explosivo que estaba en inmediaciones de la vereda Tres Aguas en el Tarra. Seguimos insistiendo en el cese al fuego. Seguimos insistiendo en que hay que sacar a la población civil de las confrontaciones. El momento, durante lo corrido de este 2026 se han registrado 44 situaciones relacionadas con minas antipersonales, también drones y otros hechos muy lamentables en los que se han visto comprometidas las comunidades campesinas del territorio. Están pidiendo un cese a las hostilidades para mitigar toda esta situación de violencia. Sí, señor Richard, y en medio de este grave panorama de orden público en el Catatumbo y varias regiones del país, un estudio realizado por la Fundación Ideas para la Paz da cuenta de que los grupos armados en Colombia han crecido de manera exponencial en los últimos años. Según el informe, el año 2025 no solamente fue el más crítico, sino también el que registró más confrontaciones armadas. Paula Belalcázar nos cuenta hasta ahora cuáles son esos datos más relevantes que hay que destacar. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Este informe pone sobre la mesa un panorama muy complejo en Colombia. Aunque estos son los datos más recientes hasta el año anterior, se pone en evidencia una tendencia de incremento desde el año 2017. En 2025, más de 5.000 personas se sumaron a los diferentes grupos armados, lo que significa que a la fecha cerca de 27.000 personas en todo el país pertenecen a estructuras violentas. Una diferencia clave es que de estos 27.000, 13.794 hacen parte de los alzados en armas, mientras que los 13.327 adicionales hacen parte de las redes de apoyo, es decir, los que vigilan, y lo que las autoridades han reportado es que la mayoría de estos casos son de reclutamiento forzado de menores y que se encargan de vigilar e informar.
Además, los grupos armados más fuertes de combatir en Colombia, este comparativo nos muestra entre 2024 y 2025 un porcentaje en el que crecieron los grupos armados. El Clan del Golfo más del 30%, vemos que más de 9.000 personas pertenecen a este grupo armado. La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que hacía parte de las disidencias, creció hasta un 25%. Tenemos también por supuesto, las disidencias al mando de Mordisco, un 23% adicional, y las disidencias al mando de Calarcá, un 22% más. Pero veamos este dato que es muy importante, porque aunque el ELN no se encuentra dentro de los grupos armados que más crecieron, es el segundo grupo en el país con mayor cantidad de integrantes. Es decir, que hasta la fecha cuentan con más de 6.000 personas, crecieron un 9%. Veamos lo que dice el director del Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz. Todos los actores armados, sin excepción, han crecido en el último año. Que por primera vez en la historia de Colombia evidenciamos 13 disputas territoriales entre actores armados. Eso genera una preocupación pues, muy clara porque aumenta también la crisis humanitaria que tienen grandes zonas del país, una desafortunada debilidad institucional de poder llenar los vacíos que el Estado tiene en estos territorios. Ahora veamos por qué han crecido los grupos armados exponencialmente, y esto es debido a múltiples razones. Estas son las 4 más importantes. La primera de ellas, las campañas promovidas por los cabecillas ofreciendo sueldos e incentivos monetarios a las personas más vulnerables, sumado a la gobernanza local, también el poder de instrumentalización de las comunidades. Además, las diferentes disputas y traiciones internas por tener el control territorial han hecho que se reagrupen y por supuesto crezcan. Relacionado a eso están las ofensivas de las fuerzas militares, que crecieron en el último año más de un 30%, lo que significa que los criminales han necesitado más gente y finalmente el reclutamiento de menores les ha posibilitado mayores redes de apoyo. Ahora veamos las dinámicas de los grupos armados. Es que estos 4 datos son clave para entender lo que pasa en nuestro país. En 2025 se registraron 115 enfrentamientos entre los grupos armados, un aumento del 34%. Los ataques contra civiles, que incluyen daños a sus casas y también a los negocios comerciales, aumentaron un 58%, y los ataques contra la fuerza pública un 62%. Pero vean este dato, lo más importante y lo más complejo en nuestro país es que, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en 2025 más de 1 millón de personas resultaron afectadas por confinamientos y limitaciones a la movilidad, es decir, el triple de lo registrado en 2024. El 2025 fue y está siendo este momento el más violento en la última década, que a pesar de la ofensiva de la fuerza pública es una ofensiva que es tardía y que además se traduce también en una tendencia al aumento del ataque contra la fuerza pública. Entonces tenemos grupos armados más numerosos que se han expandido a regiones y han entrado en disputas en donde no estaban al principio de este gobierno. Y escuchen esto, según este estudio, lo que preocupa es que las nuevas dinámicas de los grupos armados relacionadas a las nuevas tecnologías, como los drones cargados con explosivos, se enfrentan a escasas capacidades de la fuerza pública, que muestran una desventaja para la defensa de la gente y, por supuesto, de los uniformados. Y a esto, Paula, se suma los más de 400 ataques con drones cargados con explosivos perpetrados, esto por grupos al margen de la ley, por lo que el gobierno nacional impuso duras restricciones para quienes quieran importar estas aeronaves no tripuladas al país. Pero ¿cuáles son? Stephanie Valencia nos cuenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues 2 restricciones principales. Por un lado, se cierra el tráfico postal y por el otro, los implementos de los drones como repuestos y estos mismos equipos no van a poder ingresar al país, sino únicamente por 2 únicas entradas, que es aduanas en Cartagena y también el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. A esta hora nos conectamos con el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez. Ministro, bienvenido a Noticias Caracol, y arranco preguntándole cómo estas restricciones van a reducir los ataques que ha habido en el país con estos drones cargados de explosivos. Entre menos drones haya en la nación, muy seguramente la probabilidad de emplearlos para atacar a nuestra población se reduce. No significa que con esta estrategia anule totalmente el ataque
con drones contra la población y contra la fuerza pública, que hemos visto un incremento exponencial en el último año. Esta estrategia busca conocer anticipadamente quiénes están importando los drones para hacerle un seguimiento dónde podrían terminar y, por otro lado, saber exactamente por dónde pueden llegar. Pero alineado con esta resolución que sacó la DIAN, está otro acuerdo que hicimos con la Superintendencia de Sociedades, que le dice a las empresas que comercializan drones que nos deben reportar todos los movimientos que hacen con ellos. ¿Qué tan riguroso puede ser ese proceso en el sentido en que los drones se pueden adquirir aquí en Colombia también fácilmente en el centro de Bogotá, en el centro de cualquier ciudad? Lo reduce significativamente, pero no lo anula. Por ejemplo, también podría decir de las armas. Las armas están prohibidas, pero los grupos criminales las tienen. ¿Cuál es el enfoque aquí? También fortalecer la seguridad en los puertos. Y creemos que eso va a impactar favorablemente, pero esa medida no anula la amenaza. También se requiere tecnología y también se requiere técnicas, tácticas y procedimientos de la fuerza pública. Lo más esencial para protegernos de un ataque de drones es neutralizar a quien está operando los drones. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un pedido por Temu, generalmente este tipo de equipos tecnológicos son traídos de China, por ejemplo. ¿Eso afectaría en algo la compra de estos equipos por esas plataformas? Posiblemente se llegue a incrementar algún costo, ya que tendrá que ingresar por el puerto de Cartagena o tendrá que ingresar vía aérea a Bogotá, pero eso lo debe resolver la persona o la empresa que está vendiendo los drones. Aquí nos ponemos en el lado también de la seguridad, poniéndonos a pensar en los zapatos de la gente que pierde su esposa, su hijo, el policía que muere atacado por los drones. Se conocieron unas fotografías también de las mallas también antidrones que se están probando. ¿Cómo les ha ido con esas pruebas? Y las mallas funcionan muy bien, pero viene la otra fase que es la inhibición y puede ser algo que llaman soft killer, que es a través de ondas, de cambiarle la dirección, de tomar el control del dron. En el hard killer se emplean cañones totalmente automatizados que identifican el dron. Se lanza una munición que se divide en diferentes partículas pequeñas y derriba el dron. Eso ocurre cuando los drones emplean, por ejemplo, fibra óptica. Toda esa tecnología evoluciona y es a la que estamos accediendo. ¿Y qué decir, por ejemplo, de esa flotilla de drones artillados que también adquirió el ejército? ¿Cómo están funcionando? Estos drones se emplean para diferentes capacidades, inteligencia, vigilancia o ataque. Estas capacidades ya las tenemos implementadas. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, muchas de las estrategias y las tácticas, pues mantienen la reserva de vida. ¿Veremos entonces guerra de drones entre el ejército y los grupos ilegales? Ya estamos viendo que el cielo colombiano se ha llenado de esta capacidad, pero nuestro enfoque es proteger a toda la población de cualquier ataque de drones. Ministro, muchas gracias por su tiempo aquí en Noticias Caracol. No, a ustedes, muchas gracias. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 1:00 p.m. en punto. El Ministerio de Minas y Energía firmó en Barranquilla la resolución que hará efectiva una reducción en el precio de la gasolina en todo el país. Grey Rodríguez, ¿de cuánto fue y a partir de cuándo comenzará a regir? Alejandra y televidentes, pues la reducción será de 500 pesos y comenzará a regir a partir de mañana, 1 de febrero, en todo el territorio nacional. Esta mañana aquí en la capital del Atlántico, el ministro de Minas y Energía firmó esta resolución que deja en firme y con la cual será efectiva esta reducción, que de acuerdo con el gobierno nacional es el resultado de un proceso de ordenamiento justo del sistema del precio de los combustibles y de la protección de las finanzas públicas. Dice el gobierno nacional que también pues esta decisión fue evaluada teniendo en cuenta las proyecciones del Fondo de Estabilización del Precio del Combustible aquí en Colombia, que acaba de destacar que nuestro país es superior al que se maneja a nivel internacional. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro. ¿Irán las disminuciones en los próximos meses? Estamos analizando con el ministro de Hacienda para seguir haciendo, como él ya también lo había anunciado el día de ayer, otras rebajas en los siguientes meses. Vamos a ver cómo se comporta el mercado internacional del crudo, vamos a ver cómo se comporta la tasa representativa del mercado y analizaremos las condiciones, pero la idea es seguir bajando
porque antes se mantenía el precio de la gasolina subsidiado por todos los colombianos y eso era injusto con los programas sociales. Miren, pues cabe destacar también que de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, el promedio del precio de la gasolina a nivel nacional será de aproximadamente 15.557 pesos, pero cabe destacar que este precio puede variar dependiendo de cada ciudad y también de las diferentes estaciones de servicio. A esta hora es noticia en Ocaña, norte de Santander, el sepelio del congresista Diógenes Quintero. Familiares y amigos se le dan el último adiós en el cementerio Jardines de la Esperanza. Ayer su féretro fue recibido en medio de una calle de honor en la gobernación de norte de Santander y permaneció durante varias horas en cámara ardiente en la asamblea departamental. Los homenajes concluyeron en Cúcuta con una eucaristía. Entre tanto, Medicina Legal entregó los últimos cuerpos de las 15 víctimas del siniestro aéreo ocurrido en zona rural del municipio de la Playa de Belén, donde continúa la recolección de fragmentos de la aeronave estrellada en la vereda Curacica. A esta hora es noticia el bloqueo que se presenta en la vía Cali-Buenaventura a la altura del sector conocido como La Caucana. Este bloqueo ya completa 12 horas y es porque los transportadores de carga han decidido manifestarse ante el gobierno nacional para que ejerza mayor control en las bodegas de descarga de mercancía. También se produce por las largas esperas que pueden extenderse hasta por 12 horas, produciendo sobrecostos en el parqueadero del vehículo, en la alimentación y en el hospedaje de los transportadores. Esta situación ya se ha generado por varios años en el puerto de Buenaventura. A esta hora es noticia que la Policía de Tránsito de Antioquia y la ciudad de Medellín, específicamente el barrio Belén, logró la captura de un hombre que era prófugo de la justicia desde hace 2 años, según las autoridades, después de atropellar a un niño de 9 años que iba saliendo de la escuela en el corregimiento de Bolombolo, esto en el suroeste del departamento. En ese momento ese hombre estaba en prisión domiciliaria y además abandonó el taxi en el que ocurrieron los hechos. Hay que decir que esta situación generó gran indignación en el departamento de Antioquia y en ese momento la gobernación había ofrecido una recompensa de 20 millones de pesos para dar con el responsable de estos hechos. Se logra la captura de este hombre, específicamente ese operativo fue hecho por inteligencia y judicial de la Policía de Tránsito de Antioquia. A esta hora en Santander se confirma el primer caso de viruela del mono en el departamento. Se trata de un hombre de 37 años de edad en la ciudad de Barrancabermeja que ya está bajo observación médica y también bajo seguimiento epidemiológico. La Secretaría de Salud activó los protocolos de rastreo de contactos para evitar contagios y reiteró que el caso ya está controlado y se está haciendo además un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y a reforzar el autocuidado. A esta hora es noticia la operación especial que desplegó el sistema Transmilenio por el concierto en homenaje este sábado a Jason Jiménez. Hay que decir que las 2 estaciones aledañas a este estadio estarán habilitadas. Hablamos de Movistar Arena y El Campín. 13 servicios troncales y 23 servicios de estas rutas del SITP. Hay que decir que también se despliegan rutas especiales al portal de la calle 80, Portal Sur, Portal Usme, 20 de julio, también Portal Suba, Portal El Dorado, Portal Norte y Portal Américas, para que usted tenga muy en cuenta. El horario de Transmilenio será el horario habitual, pero estará esta operación especial para todos los asistentes el día de hoy. 1 de la tarde, 5 minutos. Llegó la hora de pasar al tablero a los candidatos presidenciales. En esta ocasión viene a presentar sus ideas y propuestas a los colombianos. El precandidato presidencial Luis Carlos Reyes fue jefe de la Dirección Nacional de Impuestos DIAN y también luego ministro de Comercio para el gobierno del presidente Gustavo Petro, también conocido en el mundo político de las plataformas digitales como Mr. Taxes, quien hoy aspira a llegar a la Casa de Nariño y a asumir el liderazgo de este país como su presidente. Bienvenido a Noticias Caracol. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto estar aquí contigo y con toda la audiencia. Bueno, vamos a hablar entonces de esta propuesta que usted la ha calificado como juego limpio o la ha titulado mejor como juego limpio. Viene a jugar limpio por el país. Antes de entrar a detallar cada uno de los puntos que nos envía
Doctor Reyes, quisiera preguntarle por la génesis, si le parece, de esta propuesta. ¿Qué tanto influyó, por ejemplo, su experiencia como economista, que es importante, pero también su relación con el actual gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro en esos cargos que ya mencionamos y que, por supuesto, hay que decirlo y recordarlo, no terminó muy bien? Sí, bueno, digamos que no terminó bien la relación con el presidente Petro precisamente porque mi convicción era que tocaba jugar limpio en el sentido de hacer las cosas que dijimos que veníamos a hacer y no otras. Y desafortunadamente eso es una constante en la política colombiana, que los políticos, los presidentes, los congresistas dicen que van a hacer unas cosas y luego hacen otras. Yo me enfrenté con la decisión de ser consistente, de jugar limpio, y decidí hacerlo en vez de hacer esas cosas que yo no podía hacer. Y lo que planteo acá es que además de tener buenas propuestas, creo que muchos candidatos tienen buenas propuestas, hay que tener ese compromiso de ser totalmente transparente y de verdad llegar a hacer lo que uno dijo que iba a hacer. Y pues para garantizar eso ofrezco a la ciudadanía esa trayectoria que tengo en frente a cualquier circunstancia, actuar con transparencia, denunciar la corrupción desde adentro del gobierno, desde afuera, manteniendo esa consistencia que es característica pues del juego limpio. Rápidamente, ¿cómo va esa candidatura? ¿Ya cuenta con aval? ¿Se va a consultas? Pues nosotros habíamos organizado una consulta con Carlos Caicedo. Sí. Carlos Fuerza Ciudadana. Sí, desafortunadamente Carlos decidió de un momento para otro retirarse el día anterior del plazo para entrar, para decirle a la registraduría. Entonces, en este momento estamos en conversaciones con dos partidos políticos para definir por dónde nos vamos. ¿Quiénes son? ¿Se va por el centro? Pues en este momento yo creo que es importante mantener como la reserva que nos han pedido estos interlocutores, pero pues la idea es estar donde encajemos para ofrecerle a los colombianos una propuesta de transformación del país, pero que insista en esta propuesta del juego limpio. Lo cierto es que la izquierda descartada, porque usted ya ha hablado de una izquierda diferente, alternativa, y la centroderecha tampoco lo vemos mucho ahí. Bueno, yo diría que algunas cosas que están diciendo hoy que son de izquierda en realidad son el clientelismo tradicional disfrazado de izquierda, y pues eso es lo que no queremos. Listo, bueno, ahora sí, vamos entonces al grano con las propuestas. Hablamos de juego limpio, es gobernar sin torcidos y con las mismas reglas para todos. Si me permite, lo leemos rápidamente cada uno de los puntos. Usted me dice cuál punto me sugiere detenerme. El Congreso no puede seguir siendo juez de sus jueces. Presupuesto programático para acabar contratos a dedo a congresistas, carrera administrativa que acabe los puestos a dedo, sacar del Estado a narcotraficantes, contrabandistas y lavadores de activos. Usted tiene un capítulo muy especial, de hecho, a propósito de esto último, capítulo de alias Papá Pitufo. Así es. Todo esto podríamos decir que puede de alguna manera recoger el tema corrupción. Así es, y lo que pasa es que luchar contra la corrupción no solo requiere condenar la corrupción, no solo quiere decir la corrupción está mal, sino qué vamos a hacer. Sí. Y la principal fuente de corrupción en este momento es que tenemos unas relaciones muy disfuncionales entre el presidente, los presidentes de la República y el Congreso. Necesitamos cambiar eso. Una de las cosas que permite que en el Congreso haya corrupción no son tanto los salarios altos, que está bien que se hayan bajado, pero eso no va a acabar la corrupción. La corrupción está en que los congresistas tristemente pueden delinquir y luego a ellos no los juzgan los mismos jueces que nos juzgan a nosotros como ciudadanos, sino que los juzga la Corte Suprema de Justicia. Pero resulta que cuando los jueces de la Corte, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cometen alguna cosa indebida, quien los juzga es una comisión del Congreso. Sí. Así que la relación entre juez y juzgado es de hacerse pasito en el caso del Congreso. O sea, ¿qué propone puntualmente entonces? No, necesitamos quitar ese fuero especial para los congresistas, que sean juzgados como cualquier ciudadano, porque mientras ellos puedan amenazar a sus jueces con que los van a juzgar, pues van a poder seguir haciendo muchas cosas con impunidad los que son corruptos. ¿Sí? Okay. Eso número uno. En el Congreso, hay excelentes congresistas, el Congreso es fundamental. Hay gente que ha dicho barbaridades como que hay que cerrar el Congreso, y al contrario, lo que yo querría sería fortalecerlo y empoderar a los congresistas que quieren hacer las cosas limpiamente. Pero uno de los problemas grandes es que todos los gobiernos, tristemente también, pero los anteriores lo han hecho de la misma manera, han buscado pasar leyes a punta de darles contrato a dedo a los congresistas, contratos a dedo. Y eso se logra porque hay una opacidad presupuestal. Cuando el gobierno nacional radica el presupuesto general de la nación,
mete una cosa que son los cupos indicativos que están ocultos dentro del presupuesto. La solución a eso, en términos técnicos, se llama un presupuesto programático, regionalizado y debatido con transparencia en el Congreso de la República, y es lo que proponemos. Listo. Y terminamos entonces con ese último punto. ¿Lo ahondamos? Ahondemos en eso, porque una de las cosas que le hacen mucho daño a las finanzas públicas y también a la corrupción es que en el Congreso, especialmente en las comisiones terceras y cuartas, que son las comisiones económicas, una de las monedas de cambio de los presidentes para lograr que se aprueben sus leyes en el Congreso de la República es entregarles cargos clave para el control del contrabando, del narcotráfico y del lavado de activos a los congresistas de esas comisiones económicas. Entonces, ese intercambio de puestos neurálgicos para el combate de las economías ilícitas por leyes que suenan muy bonitas, que son que la paz, que la reelección, que las grandes reformas sociales, en últimas terminan socavando la legalidad, incluso terminan socavando esas mismas leyes que se están pasando. Así que necesitamos sacar a esa influencia del narcotráfico, el contrabando y el lavado de activos de las comisiones económicas del Congreso. A propósito de esto, tenemos hasta ahora, si le parece, nos vamos a las regiones. Nuestra corresponsal en el Valle del Cauca quiere plantearle una pregunta, la tiene allá a su espalda. Paula, adelante. Muy buenas tardes, Alejandra, para usted, para el candidato. Así es, en las últimas horas, transportadores de carga han cerrado la entrada a Buenaventura. Esto, de acuerdo con ellos, por falta de organización a la hora del cargue y descargue en la sociedad portuaria de Buenaventura. De acuerdo con ellos, eso también ha generado sobrecostos en alimentación, transporte y el parqueo del vehículo. ¿Cuál sería la propuesta para que la carga en la sociedad portuaria de Buenaventura sea eficiente? Muchas gracias. Bueno, se necesita tener eficiencia en el manejo interno del puerto, en las relaciones entre los comerciantes que intercambian estos bienes y estos productos, pero también necesitamos ir a la raíz del problema, que es que en el puerto más importante del país, el contrabando y el narcotráfico tienen tomado no solo el puerto, sino toda la economía de la ciudad. Los puertos usualmente en el mundo son ciudades ricas, con abundancia. Cuando uno va a Buenaventura se encuentra una ciudad tristemente sumida en la pobreza, pese a su enorme potencial, con una violencia de pandillas horrible. Una de las cosas desgarradoras que me tocó ver siendo director de la DIAN y estando allá fue asistir al funeral de una niña de 6 años que había muerto en la guerra entre espartanos y xotas, y esto es precisamente por esas economías ilícitas que aquí parecen como unos intercambios burocráticos de esos políticos que se enorgullecen de que ellos son muy hábiles operadores políticos y que saben cómo funcionan las cosas. Esas son las consecuencias de no jugar limpio. Listo, ahora vamos a jugar limpio, dice usted también, es reconocer las fallas del mercado y del Estado, una manera de jugar limpio. Lo discrimina de la siguiente manera: compromiso radical con la reforma agraria, Estado emprendedor, normatividad financiera para democratizar el crédito. La formalidad está mal construida, uno de los grandes problemas también que tenemos a nivel económico en el país. Fomentar la competencia y democratizar la infraestructura, todo eso en el plano económico. Así es. Lo que pasa es que a nosotros nos han vendido la idea de que en esto de la política económica hay dos lados, el que defiende el mercado y el que defiende al Estado. Y jugar limpio es reconocer que el mercado tiene muchas fallas y que el Estado también, y que necesitamos empezar a trabajar solucionando esas fallas, y que tanto el mercado como el Estado son maneras importantes de organizar la actividad productiva en el país. Una falla de mercado grandísima. En Colombia la tierra está distribuida de manera injusta y necesitamos un compromiso radical con la reforma agraria. La reforma agraria, de hecho, es un derecho constitucional de los campesinos colombianos, y mi compromiso es que van a tener esas tierras que se les han prometido. Aquí no hay medias tintas, aquí no hay puntos medios, aquí no hay, a veces dicen, no, es que se necesita no estar en los extremos, sino en el punto medio. No hay punto medio válido entre el genocidio campesino que ha venido ocurriendo en Colombia y la reforma agraria radical y el respeto a los derechos humanos del campesinado. Número 1. Número 2, un Estado emprendedor. En Colombia hemos desmantelado la capacidad del Estado para emprender grandes proyectos industriales, ¿sí? Para estructurar grandes proyectos industriales. Esa filosofía de que el gobierno debe meterse lo menos posible en esos grandes proyectos industriales hace que no podamos, por ejemplo, tener grandes siderúrgicas, ensambladoras de vehículos, cosas que en otros países han requerido
una participación del Estado para generar empleos de alta calidad. Ok. Listo, mire, si le parece, en materia económica tenemos de hecho también consultas desde nuestra redacción. Mi compañero Sebastián Cortés nos tiene esa pregunta, esa duda que plantear. Adelante, Sebastián. Así es, Alejandra. Candidato, buenas tardes. Le comienzo preguntando por la emergencia económica. ¿Cuál es su postura a propósito de esta suspensión temporal que ha decretado la Corte Constitucional? Y también permítame hablarle sobre la Asamblea Constituyente. ¿Cree usted que Colombia la necesita, teniendo en cuenta que es una iniciativa que el gobierno está promoviendo y que ya empezó la recolección de firmas, y también que algunas de sus propuestas se podrían materializar eventualmente por esta vía? No, me parece que en este momento es absolutamente innecesaria una asamblea constituyente. De hecho, cuando uno escucha a los proponentes de esta asamblea constituyente y les pide los detalles, bueno, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que le quiere cambiar a la Constitución que requiere una asamblea constituyente y no de pronto un acto legislativo para modificar tales o cuales cosas puntuales? Y creo que si a esto le sumamos en efecto lo de la emergencia económica, que es muy difícil tratar de justificar su constitucionalidad. Es un intento por parte del Ejecutivo de doblar las reglas al favor de una necesidad económica de momento que socava la democracia, socava el vivir en un país basado en reglas que todos respetamos. Es algo que va en contra de esta propuesta de juego limpio. Nosotros lo que queremos es jugarle limpio a la Constitución, jugarle limpio a la legalidad y a un orden basado en reglas que son las mismas para todos. Listo, bueno, terminamos entonces con el bloque económico. Bueno, el tema de la formalidad rápidamente, si le parece que es un tema complejo, la informalidad en el país. Claro, y lo que pasa es que muchas veces la propuesta de algunos candidatos es hay que reducir la informalidad, pero reducir la informalidad puede ser seguir imponiéndole esta formalidad esclerótica que tenemos a un pueblo colombiano que no aguanta tanta leguleyada, tanta burocracia, tantas normas arbitrarias, y nosotros tenemos que pensar que si tenemos una formalidad que no les sirve a más del 50% de los trabajadores colombianos, el problema es la manera en que hemos diseñado la formalidad, no tanto que ellos no estén entrando a ella. Entonces tenemos que reformar esa formalidad para que acceder a ella sea fácil, tenemos que simplificar. Y eso incluye crédito, por ejemplo. Eso incluye crédito porque precisamente es un gran punto, porque la razón por la cual muchísimos emprendedores prometedores no acceden al crédito es porque, por ejemplo, no tienen un historial crediticio en la formalidad. Son personas buena paga, todo el mundo en su barrio sabe que son buena paga, que son trabajadores, y eso es algo que las entidades financieras deberían poder ver y con base en eso otorgar crédito. Pero nuestra misma normatividad financiera se lo impide. Eso se tiene que acabar. Bueno, ahí está entonces la apuesta por los emprendedores, además de democratizar infraestructura, de fomentar la competencia, que hace parte de esa apuesta que promete el candidato. Mientras habla de jugar limpio también es enfrentar ya el futuro. Usted propone enfrentar el futuro con esos 4 puntos. Dice, educación en medio de la crisis demográfica, inteligencia artificial y redes sociales. Defender un nuevo orden internacional basado en reglas. La transparencia es la solución a la crisis fiscal y la inversión en ciencia y tecnología. Sí, ¿qué pasa? Estamos pasando por un momento de la historia de Colombia y del mundo en el que están ocurriendo unas transformaciones estructurales que no podemos dejar que se nos pasen de largo para luego ponernos a improvisar. Por ejemplo, en educación. La educación se está transformando con la inteligencia artificial para bien y para mal, al igual que con las redes sociales. Necesitamos empezar a prohibir en todos los colegios del país el uso de dispositivos electrónicos, por lo menos para... Prohibidos. Eso es lo que están haciendo los colegios de élite de Colombia. Las familias que tienen para pagar educación privada exclusiva ya se están moviendo hacia prohibirles celulares, tabletas, computadores portátiles, todo, a niños de 8º, 9º, y esa es la dirección correcta que muestran los estudios de pedagogía. Necesitamos hacer eso para también que todos los niños en colegios públicos tengan ese cuidado de su formación. Y además hay una crisis demográfica, la cantidad de niños que nacen está bajado a más o menos la mitad frente a lo que había hace 10 años. Eso tiene una repercusión en la política educativa. Por un lado, queremos ampliar la cobertura escolar, ¿cierto? Por otro lado, va a haber más niños. ¿Cómo balanceamos esa reducción en la cantidad de estudiantes con las ampliaciones de infraestructura escolar? Todas nuestras proyecciones tienen que estar basadas en ese enfrentar desde ya el futuro para que no nos coja la tarde. Listo, si le parece, explíquenos este punto, defender un nuevo orden internacional basado en reglas. ¿Qué es esto? Esto es algo que empezamos a ver en este gobierno, en la actual administración de Donald Trump, y es que los Estados Unidos, que ha sido para bien o para mal
como la piedra angular de las relaciones internacionales en el mundo, ha empezado a cambiar su manera de actuar. Ya no se puede depender de Estados Unidos como el garante, por ejemplo, de la estabilidad de las Naciones Unidas, de la estabilidad de algunos acuerdos. Estados Unidos viene incumpliendo sistemáticamente su Tratado de Libre Comercio con nosotros. ¿Y qué propone puntualmente? Tenemos que alinearnos con esos países que están diciendo que tenemos que construir un nuevo orden internacional, una legalidad internacional que siga las reglas y que no se base en las arbitrariedades que estamos viendo. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, el respeto de los tratados de libre comercio, digamos, de los acuerdos que se firman, sí, porque en este momento Estados Unidos los está incumpliendo de manera sistemática. No, me refiero a qué países. ¿A qué países? Bueno, yo creo que primero los países latinoamericanos, creo que la Unión Europea es un socio importante acá. Canadá ha mostrado su liderazgo justo en esta coyuntura, pero necesitamos construir un orden internacional basado en reglas que no dependa de que Estados Unidos mantenga la cordura. Bueno, listo, vamos cerrando entonces esta propuesta que usted nos presenta y ya hablamos también del tema de seguridad. Dice, juego limpio es poder vivir sin desconfianza, devolver la moral a las Fuerzas Armadas, guerra contra las economías ilícitas, ganar la guerra de los estómagos, que es del hambre, se traduce eso. Cultura y deporte para recuperar el tejido social, que ya esto es más inversión social. Salud, no importa el color del gato, lo importante es que el gato llegue a todo el país. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando China, la República Popular China, empezó a alejarse del comunismo, pues del maoísmo estricto, a implementar una serie de reformas de mercado, lo que dijo el líder chino entonces, cuando le dijeron que sí estaba dejando de ser comunista o algo así, dijo una frase que se ha hecho famosa, que es que no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Yo aquí creo que en nuestros debates acerca del sistema de salud hay un lugar para el sector privado, hay un lugar para el Estado. Se ha planteado esto como un debate de Estado contra sector privado, cuando lo importante es solucionar algo que todos reconocen que es un problema y que no se ha solucionado, y es que tenemos que en las regiones tradicionalmente aisladas del país no está llegando el sistema de salud. Tenemos, por ejemplo, en Nuquí, un paraíso natural y también turístico precioso, que muchas de esas personas que viven del turismo, que atienden a turistas colombianos y extranjeros, están muriendo de paludismo, no tienen acceso a un puesto de salud cercano, y eso no aguanta. Sí, el problema es muy profundo. De hecho, mire, vamos a ir por temas de tiempo a avanzar en nuestras preguntas con respuesta sí y no. ¿Listo? Entonces, comenzamos. La primera, ¿tendrá relaciones con Delcy Rodríguez y el gobierno interino en Venezuela? Sí. Listo, sí. ¿Presentaría una nueva reforma tributaria? Sí, para simplificar el sistema tributario. Listo, sí. ¿Volvería a subir el salario mínimo más del 16%? No, el salario mínimo tiene que depender del aumento en la productividad y de la inflación, y dado que la inflación está bajando, no creo que vaya a tocar subirlo más del 16%, aunque no puedo descartarlo. Lo importante es que los trabajadores tengan condiciones justas y que mejoren cada año. Mantendrá un diálogo entonces equilibrado entre las partes. Listo. ¿Nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos? Sí. Sí. ¿Reactivará las mesas de negociación con grupos armados? No, con los delincuentes que en este momento se está negociando ya no hay cabida a negociaciones. Lo que se necesita es firmeza. ¿Fumigación aérea con glifosato? No funciona. Mi disertación de doctorado fue precisamente sobre la efectividad de esto, y no es por falta de firmeza, es que no funciona. Necesitamos enfocarnos en el combate de las finanzas ilícitas, que es donde sí les duelen los narcotraficantes. Listo. ¿Mantendría diálogos con estructuras criminales urbanas? Diálogos, en este momento la mejor manera de dialogar es con la fuerza, o sea que no. No. Listo, entonces borramos acá y nos vamos a la siguiente diapositiva. ¿Mantendría el modelo donde las EPS administran los recursos de salud? Ese es un depende. Yo diría que Sí, el modelo hay que cambiarlo, sí, ni sí ni no, hay que cambiarlo. Entonces el modelo actual no lo mantendría. ¿Pagaría las deudas de las EPS con el sistema? Sí, pero aclarando que la prioridad es que los hospitales públicos reciban lo que se les debe, y que pues aquí hay que revisar muy bien que esas deudas estén sustentadas. ¿Promovería una asamblea constituyente? No. No. ¿Legalizaría el mercado de la marihuana recreativa? Sí, yo creo que eso es un tema que debe decidir cada persona. ¿Tocaría los subsidios que hay hoy en Colombia? Sobre todo los subsidios a empresas que no los necesitan, los subsidios al sector financiero, sí, tocaría esos subsidios. ¿Reformaría el ICETEX?
sí creo que el ICETEX necesita lograr que se reduzcan las cuotas que están pagando los deudores del ICETEX. Candidato, de esta manera terminamos con la duda y la expectativa de si hay noticias suyas. Finalmente, ¿cómo se define esa candidatura? Sí, muy pronto estaremos tomando decisiones. Buena tarde. Muchas gracias. Alejandra, señor Reyes, muchísimas gracias. Y a la 1:26 p.m. continuamos con otras noticias Caracol del día, porque el crecimiento económico en Bogotá y la disminución en las cifras de desempleo le dan un respiro a la capital del país. Las obras de infraestructura y los eventos culturales fueron claves para mover la economía de Bogotá. Estas imágenes tienen algo en común. Reflejan el impulso reciente de la economía en Bogotá. En el último trimestre del 2025, la capital registró el nivel de desempleo más bajo desde que hay registro en 2007. A esto se suma un crecimiento económico del 3,9%, por encima del promedio nacional que fue del 2,6%. Bogotá está jalonando la economía del país, promoviendo actividades artísticas, culturales, que han sido uno de los jalonadores de la economía en este momento. Lo que fue el concierto de Shakira fue muy importante. Además de los eventos culturales, las obras han sido clave en este resultado. Proyectos como el Metro de Bogotá, el Transmicable de San Cristóbal en el sur de la ciudad, el intercambiador de la calle 80 impulsaron esta actividad económica. La tasa de desempleo se ubicó en 6,5%. presentando una reducción frente al año anterior de alrededor de 2 puntos porcentuales. No había habido una tasa de desempleo más baja y además bajó la informalidad también, porque lo que tenemos que lograr es que baje el desempleo, pero que baje la informalidad también. Y Bogotá, según las cifras del DANE, del Gobierno Nacional, lo está logrando. Según el más reciente informe del DANE sobre el PIB de Bogotá, la ciudad mantuvo señales de recuperación gracias al mejor desempeño de estas actividades, que concentraron la mayor contribución y ayudaron a sostener esta dinámica. El empleo sigue siendo la base de esta recuperación y el reto está en mantener esta tendencia. Yo creo que la clave está ahí, es aprovechar los recursos del distrito que tenemos para obra pública, inyectar eso a la economía y el encadenamiento que genera eso en términos de impacto económico, pero además generar las condiciones para que los privados vean en Bogotá una oportunidad de inversión, de crear empresa, de crecer. Esa es la clave, trabajar todos juntos. Con este comportamiento, Bogotá se mantiene como el principal centro económico del país, apalancando en el comercio, los servicios empresariales y las actividades de alto valor agregado, sectores que responden con mayor rapidez cuando mejora esta demanda interna. Colombia decide 2026, faltan 35 días, 18 horas, 22 minutos y se siguen descontando los segundos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando decidiremos en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Y a esta hora, 1:37 p.m, activamos el radar de la política del fin de semana. Hoy, 31 de enero, arrancó la inscripción de candidatos presidenciales que va hasta el 13 de marzo, de cara a la primera vuelta del 31 de mayo. Los primeros candidatos en acudir a la registraduría serán los que no van a competir en las consultas del 8 de marzo. En este periodo también pueden inscribirse los comités promotores del voto en blanco. Pero ojo a esto, porque la primera en hacerlo, es decir, la primera en inscribirse fue la candidata Clara López por el Partido Esperanza Democrática, que pertenece a la coalición Unitarios. Con esta inscripción se descarta oficialmente su participación en alguna consulta, es decir, va directo a primera vuelta con María Consuelo del Río Mantilla como su fórmula vicepresidencial. Y nos vamos inmediatamente con nuestro compañero Alejandro Cortés en Plaza Caracol, porque se encuentra con uno de los candidatos al Congreso de la República para este 2026. Alejandro, cuéntenos, ¿de quién se trata? Así es, buenas tardes. Pues a Plaza Caracol se suma Camilo Enciso, él es aspirante a la Cámara de Representantes por Bogotá de la coalición de los partidos Mira y Dignidad y Compromiso. Candidato, gracias por acompañarnos en Plaza Caracol y contémosle a los que nos están viendo en estos momentos por qué aspira a la Cámara de Representantes. Bueno, Alejandro, gracias por la invitación. Mire, 4 de cada 10 colombianos consideran que la corrupción es el problema más grave de Colombia. Y
Y este es un problema que sigue creciendo y que se agrava por una realidad, y es que desafortunadamente una parte importante de la población le perdona la corrupción a ciertos sectores dependiendo de la ideología del partido político. Yo creo que la corrupción es un problema que trasciende ideologías, trasciende partidos políticos. Tenemos que atacarla, venga de donde venga. Y por eso quiero llevar al Congreso 15 años de experiencia combatiendo la corrupción, detectándola, denunciándola, con soluciones concretas que ayuden a mejorar este problema en Colombia. Usted de eso le iba a preguntar porque, por ejemplo, usted fue exsecretario de Transparencia y también el fundador del Instituto Anticorrupción. Hay algunos proyectos de ley o unas leyes que, digamos, que ya surtieron en el Congreso de la República. Estamos hablando de la anticontrabando, antisoborno, la anticorrupción. ¿Estos proyectos o estas leyes han surtido efecto? ¿Qué le podemos contar a los colombianos de eso? Mire, yo ya he podido demostrarle a Colombia cómo sí es posible lograr avances concretos en lucha contra la corrupción. Con la ley antisoborno de 2016 cambiamos todo el ecosistema de cumplimiento de las empresas, obligándolas a tener sistemas de prevención del fraude, de la corrupción, de lavado de activos. Esto fue un avance gigantesco. Aumentamos las multas que hoy en día pueden ascender a casi 70 millones de dólares. Es decir, resultados concretos basados en la experiencia. Imagino entonces usted, papel fundamental dentro del Congreso sería el control político en el sector legislativo. Sin duda, nosotros queremos ir al Congreso para hacer tres cosas. Primero, control político de calidad, y segundo, a impulsar unas leyes fundamentales que van a ser las siguientes. Primero, una ley de transparencia de las relaciones entre el Congreso y el gobierno, una ley de cabildeo para atacar el tráfico de influencias que tanto daño nos hace. Segundo, vamos a sacar adelante una ley para poner en cintura la contratación estatal, esa contratación a dedo de la cual se abusa tanto y que es la fórmula directa a la corrupción. Y en tercer lugar, vamos a impulsar una ley para ponerle un tate quieto a los abusos del régimen de acuerdos, preacuerdos, principios de oportunidad en la justicia, que permite que los corruptos salgan impunes de las investigaciones que adelanta la justicia. ¿Qué se le puede decir a los colombianos que, bueno, muchos candidatos vienen a prometer que se va a hacer control político, que digamos que van a poner en cintura a estos funcionarios públicos que digamos que están entrañados, amañados pues en temas de corrupción? ¿Cómo cumplir estas promesas? Mire, Jorge Enrique Robledo, que es nuestra fórmula a Senado, y yo como cabeza de lista de la Cámara de Representantes llevamos toda una vida luchando contra la corrupción. Nosotros no tenemos precio, nosotros la hemos denunciado sin miedo, con verticalidad, con carácter. Creemos que eso es lo que Colombia necesita y es lo que le ofrecemos a todos los colombianos. De todos los retos que pueda tener el Congreso Nacional para esta próxima legislatura, ¿cuál cree usted que es el más importante? Yo creo que tenemos que echarle ojo a lo que uno puede llamar la joya de la corona, que es vigilar lo que pasa con Ecopetrol, una entidad que recibe recursos importantísimos de la economía nacional, que se la están robando con puestos, con contratos. Nosotros con Robledo queremos ir al Congreso a vigilar esos lugares en donde se manejan los grandes recursos de la economía para evitar la corrupción y el despilfarro. Rápidamente, ya finalizando este espacio, candidato, en tema de control político tenemos esas propuestas, pero otros temas coyunturales como la educación, economía, orden público o seguridad, ¿qué se les puede decir? Mire, yo quiero enfatizar acá nuestra gran preocupación por lo que pasa en materia de seguridad y orden público. El Estado colombiano ha abandonado la agenda de seguridad. Desafortunadamente vemos asesinatos, extorsiones, secuestros a lo largo y ancho de todo el país. Nosotros venimos con una agenda de control político al sector defensa, de exigir resultados en el uso de la fuerza pública y en la defensa de la vida, la integridad de todos los colombianos. Y rápidamente, ¿cómo lo pueden encontrar los colombianos en el tarjetón y esta pedagogía para que salgan a ejercer su derecho al voto? Bueno, los invito a todos a votar por Camilo Enciso, a la Cámara por Bogotá, en nuestra coalición Dignidad y Compromiso, mi partido y el partido Mira. 101 en el tarjetón. Camilo Enciso, aquí en Plaza Caracol, en Noticias Caracol. Alejandro, ya volvemos con usted. Retomamos mientras tanto el radar. Esta tarde, y lo ven acá, se discute en el Consejo Nacional Electoral si Iván Cepeda puede participar en la consulta del Frente por la Vida. La sala plena fue citada a las 4 de la tarde y la expectativa se centra en si la decisión se anunciará hoy o hasta este lunes 2 de febrero. De cualquier modo, hay que tener en cuenta que si el Tribunal Electoral le cierra la puerta, el candidato del Pacto Histórico iría directo a primera vuelta presidencial. Pero a propósito del Frente por la Vida, tras confirmar su ingreso a esta coalición, el candidato Juan Fernando Cristo invitó a otros sectores de centro izquierda a que se sumen y participen de la consulta. Veamos.
ahí se estaba conversando con el candidato Luis Gilberto Murillo, que no sabemos todavía qué decisión ha tomado. Ojalá pudiera dar el paso, muy invitado también, y esperemos a ver en esta semana, más que candidatos, también partidos como la Alianza Verde, ojalá los tengamos aquí. Al respecto, precisamente estuvimos preguntándole al ex canciller y candidato Luis Gilberto Murillo si terminará aterrizando en esta coalición, y le respondió a nuestro equipo político que por el momento no se ven consultas. Recordemos que el plazo para que los aspirantes se inscriban vence este viernes 6 de febrero. 1:44, momento para volver a la Plaza Calacor, porque Alejandro Cortés se encuentra con otro candidato a la Cámara. Alejandro, adelante. Sí, señora Alejandra, pues en estos momentos nos encontramos con Omar Feijóo. Él es candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción internacional, es decir, que aspira a la curul de los colombianos en el exterior. Omar, gracias por estar en Plaza Caracol y contémosle a los colombianos por qué aspirar precisamente a esa curul. Muchas gracias, Alejandro Cortés, por la invitación, a todos los televidentes, especialmente a nuestros colombianos en el exterior. Esta representación la asumo con total responsabilidad. Estamos preparados, contamos con la experiencia, y para que todos los colombianos tengan por primera vez una representación real. Una de sus propuestas tiene que ver precisamente con esta representación de los colombianos que están en el extranjero. ¿Por qué es importante y qué es lo que hace falta para que los colombianos tengan esa representación? Los colombianos en el exterior nos tienen muy olvidados, y es momento de que esa unión que tanto se ha venido trabajando la fortalezcamos en las próximas elecciones legislativas, y le digamos a Colombia de que los más de 6 millones de colombianos que vivimos fuera vamos a tener voz en el Congreso de Colombia. Usted está en estos momentos o reside en España, ¿verdad? Efectivamente, mi residencia habitual es en Madrid, España. Hace 14 años que he abandonado el país, pero siempre trabajando por mis colombianos y llevando a mi país en mi corazón. Este punto clave que usted tiene dentro de sus propuestas, la Defensoría del Migrante, ¿cómo funcionaría? Es una de mis propuestas que ha trascendido fronteras, Alejandro, y ha gustado a millones de colombianos. Queremos fortalecer y queremos apoyar la Defensoría del Inmigrante para que sea adscrita a la Defensoría del Pueblo, y así tener una mayor proyección a todos los colombianos en el exterior. ¿Qué papel jugaría esa defensoría? ¿Qué podrían hacer los colombianos en caso de que se cree esta institución, por decirlo de algún modo, en el extranjero? Los colombianos en el exterior no estarían más solos, estarían acompañados por un Estado, y sería también una forma importante para poder dar un censo real de los colombianos que hoy vivimos en cualquier rincón del mundo. Bueno, usted también ha hecho parte del personal de la salud, del área de la salud en Colombia, y también le está apostando a este tema en específico en la salud mental. ¿Qué decir de eso? Efectivamente, como enfermero de profesión, he dejado un poco mi carrera para servirle a la comunidad, para servirle a mis colombianos desde otro ámbito especial, y queremos fortalecer ese ámbito en cualquier rincón del mundo, y hoy este enfermero quiere apoyar a los más de 6 millones de colombianos que vivimos fuera. ¿Cuáles son los principales retos que tiene el Congreso en ese tema en específico, que es la migración? Bueno, en el Congreso han habido muchas dificultades. Los colombianos en el exterior, vuelvo e insisto, han sido olvidados, no los han tenido en cuenta para muchas cosas, y queremos que a partir del 20 de julio del 2026 Omar Feijóo asuma esta curul con responsabilidad, con apoyo, pero sobre todo, Alejandro, con una representación real para todos nuestros colombianos. El tema de los consulados digitales, que se esperaría, según su propuesta, o funcionen 24/7, ¿qué beneficios le da a los colombianos en el exterior? Queremos apoyar esas bebedurías importantes para que los consulados en cualquier rincón del mundo se sientan apoyados por un representante que esté vigilando el trabajo real, el funcionamiento, y que el colombiano pueda acercarse al consulado para que se sienta en casa y no lo que viene sucediendo ahora, que es una barrera. Y en cuanto a la educación, que una de sus propuestas también es que ellos tengan la posibilidad de homologar títulos. ¿Cómo funcionaría? Queremos fortalecer también desde el Congreso de Colombia que hoy más de 250.000 colombianos no han podido convalidar sus títulos. Con esta representación vamos a apoyar y vamos a darle efectividad a ese colombiano que ha luchado muchísimo para que su título sea homologado en el exterior. Recapitulando, ¿cuál rápidamente va a ser su caballo de batalla para esta legislatura? Lo principal es que todos los colombianos se sientan acobijados, que no se sientan más solos, y que cuenten hoy con una representación real y no como muchas que han sido invisibles. Y rápidamente también, entonces, ¿cómo pueden votar los colombianos por usted? ¿Cómo aparece en el tarjetón? Efectivamente, hay que pedir
todos los colombianos en el exterior a la Cámara Internacional, Partido Conservador 401. Te van a entregar 3 tarjetones, Alejandro. El del Senado de Colombia, el de la consulta y el de la Cámara Internacional. Cuando te entreguen el de la Cámara Internacional es muy fácil marcar Partido Conservador y 401. Así estarías apoyando hoy a una representación real y eficaz. Bueno, ahí lo escucharon, es Omar Feijóo, aspirante a la Cámara de Representantes por la circunscripción internacional. Alejandra. Alejandro, gracias. A la 1:49 p.m. seguimos con el radar activado, pero ahora por el lado del Centro Democrático. La candidata Paloma Valencia estuvo de correría por Valledupar junto con el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la concentración en el Parque Villa Miriam. Nos acompañaron cerca de 12.000 ciudadanos, esto según reporta el partido. Abordaron temas como la crisis de orden público y propuestas para el trabajo informal. Hoy, de hecho, siguen recorriendo las regiones, esta vez entregando volantes, esto en el centro de Medellín. Y como dato de cierre, hoy también estamos pendientes de si se materializa el nuevo encuentro entre Sergio Fajardo y Claudia López para intentar concretar una tercera consulta, pero de centro. 1:50. Hasta aquí el radar de la política en nuestro especial de Colombia Decide 2026. 2:18 p.m. Gracias por continuar con nosotros. En Bogotá hay alerta por la baja reserva de sangre en los bancos de la ciudad. Actualmente son pocas las donaciones. La Secretaría de Salud pidió a la ciudadanía acercarse a los puntos autorizados para donar. Lorena nunca había donado sangre. Hoy decidió vencer el miedo y sentarse por primera vez en esta camilla. La verdad estaba muy nerviosa. Siempre, toda la vida como que uno escucha que la gente dona sangre, pero nunca me había atrevido. Y sé que aunque esto es un dolor momentáneo para mí, pues le puede ayudar a muchas personas. Entonces por eso tomé la decisión de donar. Su decisión se dio con el firme propósito de poder ayudar a salvar hasta 3 vidas. En mi caso particular puedo donar cada 4 meses. Entonces pues sí espero hacerlo porque pues además eso, según lo que me explicaban, oxigena el cuerpo. Entonces también pues además de darle beneficio a alguien, también pues tengo un beneficio. Como ella, Bogotá necesita miles de donantes. Al inicio de este 2026, las donaciones de sangre en la capital cayeron un 12%, una disminución que tiene en alerta a la red distrital de bancos de sangre. Es grave porque no tenemos la suficiencia para poder atender todos estos pacientes que requieren transfusiones sanguíneas en cada una de las instituciones. Las reservas han llegado a niveles que preocupan. En Bogotá se requieren mínimo 1.575 litros de sangre en reserva que se utilizarían para 5 días. Actualmente solo hay 630 litros, es decir, sangre para 2 días. Cualquiera de nuestros familiares puede estar hospitalizado y necesitarlo, y tenemos que recordar que esta donación voluntaria, una persona dona y salva 3 vidas, porque salen 3 hemocomponentes que son glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Mensualmente la ciudad requiere alrededor de 20.000 donantes de sangre para transfundir a más de 7.000 pacientes en el mes. Cada día en promedio 194 personas requieren una donación para mejorar su condición de vida, quienes estarían en riesgo con la baja disponibilidad. Pero adicionalmente, si se presenta una emergencia en Bogotá, también requerimos tener la disponibilidad de 5 días para atender dichas emergencias. ¿Emergencias como qué? Emergencias como una explosión, como un accidente de tráfico que haya multitud de heridos. Desde la red distrital de sangre advierten que los componentes más escasos son los glóbulos rojos tipo O positivo y O negativo y las plaquetas, cuya vida útil es de apenas 5 días, vitales para cirugías, tratamientos y emergencias. Donar solo toma unos minutos. Pues dentro de los criterios que aplicamos acá en Colombia y en el mundo es para mayores de 18 años, que sean entre 18 y los 65 años, pues principalmente pues que gocen de un buen estado de salud. El llamado es a que ciudadanos solidarios se acerquen a los más de 80 puestos de donación en las 20 localidades de la ciudad, que puede consultar en la página web de la Secretaría de Salud del distrito. Seguimos en la capital del país. Fueron aprobados los nuevos diseños de las fachadas de las estaciones de la primera línea del metro en la capital. Se trata de un cambio en la imagen del proyecto que busca mayor integración con el entorno urbano sin modificar las estructuras ni aumentar los costos. ¿Cómo serán estas estaciones y en qué va la obra? Aquí les contamos.
Estas son las fachadas de las estaciones aprobadas para la primera línea del metro de Bogotá. Los diseños hacen parte del acuerdo entre el distrito y el gobierno nacional, que también financia este proyecto. Así se veía el modelo inicial, sobrio y funcional. Sin embargo, según el distrito, no tenía mayor conexión con el entorno urbano. Por eso, en agosto del año pasado, la alcaldía de Bogotá presentó al gobierno esta propuesta para transformar las fachadas de las 16 estaciones con colores, murales e imágenes de gran formato. Este es el contraste entre modelos. Vimos que no cumplían esas expectativas, esas fachadas, y por eso nos pusimos en la tarea de trabajar un cambio con la empresa Metro. Para entender cómo serán las modificaciones en estas estaciones, nos vinimos a las calles para que ustedes vean estas imágenes de cómo están quedando. Estamos justo en la estación que queda al lado del Portal Américas. Pueden ver que al menos en sus bases originales ya están completamente levantadas y también en obra gris. Lo que dice la empresa Metro es que estos ajustes se harán en la parte externa de la estación y que no se modificará esta estructura que ya la podemos ver que está en pie. De acuerdo con el alcalde Galán, esta nueva propuesta de las estaciones no genera costos adicionales. Las 16 estaciones ya están en obra, algunas están estructuralmente terminadas. Se me hace mejor esta ahí abajo, la veo como más moderna. Favorable en el sentido de que las cosas van bien, ¿sí? Y ya también van a ver qué tal quedan esas fachadas. Los obreros avanzan en los detalles, escaleras, rampas y acabados. Las estaciones tendrán entre 2 y 3 niveles conectados por escaleras y estos ascensores. Ha avanzado súper rápido, o sea, de un cerrar de ojos ya está. Hace como un año apenas estaban empezando y ya este año está muy avanzado para mí. Ojalá lo pongan a funcionar mucho rápido. Así se verán por dentro, espacios amplios, señalización incluyente y conexiones pensadas como puentes entre el metro y la ciudad. Actualmente, el avance general de la primera línea del metro supera el 70%. Y ahora vamos a Villavicencio, en donde avanza la Feria Expo Malocas 2026. Allí podrán encontrar más de 2.000 ejemplares de bovinos y equinos en exhibición. 180 expositores de 17 departamentos hacen parte de este encuentro. Las familias son las protagonistas de la Feria Expo Malocas 2026. Sin importar la edad, aquí todos llegaron para disfrutar de las exposiciones. Muy bonito todo el despliegue para los niños, lo hago también por las niñas, el despliegue para los niños, toda la parte agrícola, toda la parte de los animales. Es muy, la verdad, muy bonito poder disfrutar de este espacio. Mini pigs, esos caballos que parecen ovejas. Mini ponis y todo eso, mini gallinas, mini pigs, muy chévere. También avestruces. La feria bovina y equina es otro atractivo de Expo Malocas. Con mucho gusto, el primer lugar de la competencia. Más de 2.000 animales están en exhibición y en competencia para demostrar lo mejor de las ganaderías y criaderos del país. La participación de todo el país ganadero. Tenemos 16 razas y búfalos, tenemos 15 departamentos, tenemos 137 expositores, tenemos exposiciones de todas las razas cebuinas, tenemos exposición nacional de la raza Beefmaster, tenemos exposición de la raza Bond, de la raza Charolais, de la raza Brangus, ganados en doble propósito. 9 pabellones en el Parque de la Cultura Llanera en Villavicencio exponen el agro y la industria del país. Esperamos que al departamento del Meta en este fin de semana llegue más de 250.000 personas. Como ustedes pueden ver, una feria organizada, metódica, por supuesto 9 pabellones dispuestas no solamente para la industria bovina, equina y turística, sino para que toda la familia venga a disfrutar aquí. Carpa para niños, carpa para la mujer, agroindustria, café y cacao. En esta versión Expo Malocas 2026, el departamento invitado es Antioquia y el invitado internacional es Brasil.
La decisión del Banco de la República de aumentar en 100 puntos la tasa de interés genera ya los primeros efectos en la economía. Créditos más costosos y una menor capacidad de compra de los colombianos impacta el comercio y la adquisición de vivienda. ¿Pero por qué se tomó esa decisión? A continuación los detalles. Sectores económicos ya sienten el impacto de la decisión del Banco de la República de aumentar en 100 puntos básicos las tasas de interés, pasando de 9.25% a 10.25%. El comercio y la adquisición de la vivienda son algunos de los más afectados. Se afecta el flujo de caja porque al subir las tasas de interés realmente queda en una muy mala posición la MIPYME para adquirir sus créditos, su flujo de caja, que realmente sabemos que las MIPYMES viven de su flujo de caja y esto lo hacen a través de créditos bancarios. Cuando el Banco de la República cambia la tasa de interés, también cambia la tasa de interés de todas las entidades financieras en el país. Un nuevo crédito quizá de vehículo o un nuevo crédito educativo. Lo más probable es que con este incremento de las tasas de interés del Banco de la República, yo encuentre ahora un crédito más costoso. Hacer un avance, comprar ahora con tarjeta de crédito o adquirir un préstamo le saldrá más costoso. La Superintendencia Financiera también actualizó los montos máximos que le podrán cobrar en cada una de sus compras con crédito, con un incremento del 0.8%, pasando del 24.3% a 25.22% efectivo anual. Para el caso de la financiación a través de libre inversión, este tope máximo será de 43.7% efectivo anual. El incremento del salario mínimo de 23% para este año fue la razón principal para esta drástica decisión del Banco de la República. Bueno, porque hay una expectativa generalizada de que la inflación va a aumentar. Básicamente como resultado del aumento bastante fuerte del salario mínimo. Ellos reaccionaron con este aumento que, debo decir, fue más fuerte de lo que yo esperaba. Desde 2020, Colombia no veía un incremento en tasas de interés de 100 puntos básicos, una señal clara del Banco de la República, aumentos desmedidos del salario mínimo y expectativas elevadas del incremento del costo de vida de los hogares en el país. 2 de la tarde, 51 minutos. Gracias por continuar con nosotros y miren esta historia. El vendedor de café que ha sido reconocido por su ingenio al ponerle el nombre de John Valdés a su emprendimiento ya está utilizando los implementos que le dio la marca para impulsar su negocio. La firma colombiana destacó la labor de este santandereano. Este fue el último recorrido en bicicleta que realizó John Valdés para ofrecer sus tintos. El emprendedor santandereano que vende café en las calles de Barranquilla ahora tiene mejores condiciones de trabajo. Ha sido un golpe de suerte, para llamarlo así, porque me cambia, porque que ya hay más atracción y ya me conoce mucha gente. Y el solo hecho de conocerme, John Valdés me pregunta, dame un tinto. Oye, John, y no lo conocen el tinto y van a lo seguro, señora Gemiro, yo quedo aterrado. Ángel Miguel Balaguera pasó de ser un vendedor ambulante de tinto a un personaje viral en redes sociales. Su ingenio llamó la atención de la marca Juan Valdés, que lo buscó y le donó una bicicleta eléctrica y varios de sus productos para impulsar su emprendimiento. No, espectacular, me parece una acción bien bonita. Se lo merece bastante porque su trabajo es arduo. El hombre de 72 años fue peluquero de oficio, pero se reinventó en época de pandemia. Ahora, su café es uno de los apetecidos por los barranquilleros. Es lo mejor que hay. Ese señor vende un tinto muy sabroso. Sus clientes dicen que es un reconocimiento merecido a este luchador. Yo estoy muy agradecido con la empresa Juan Valdés, un nombre de un café colombiano que nos da mucho prestigio a nivel mundial. Muy agradecido, sinceramente. Esto ha sido para mí un don, algo muy hermoso, porque me ha suavizado, ya desde ahora estoy suavizado mentalmente y más animado para trabajar. Ángel Miguel, más conocido como John Valdés, es un claro ejemplo de perseverancia y proyección. Manifiesta que ahora tiene otros planes para el crecimiento de su negocio. La Ciénaga de la Virgen, en el corregimiento de La Boquilla, en Cartagena, se transforma en escenario natural para el avistamiento de flamencos y aves migratorias. Una visita estacional que enriquece el ecosistema y fortalece el turismo de naturaleza en la heroica. Lejos del ruido de la ciudad, por esta época del año, la Ciénaga de la Virgen se convierte en albergue transitorio de flamencos y aves migratorias. Están mostrándonos la calidad del agua y el sistema natural
que en la Ciénaga de la Virgen se está comportando de una manera extraordinaria. Estas aves realizan largos viajes buscando alimento y condiciones climáticas favorables para reproducirse, y es la Ciénaga de la Virgen el lugar elegido debido a las condiciones ecosistémicas que ofrece. Que estas aves vienen aquí a alimentarse de artemia y hoy en día le dan el colorido a todo lo que tiene que ver con la Ciénaga de la Virgen. Avanza la tarde, nos adentramos en la Ciénaga y al detallar estas aves y su vuelo es imposible no quedar maravillados con su belleza. Gracias a este comportamiento cíclico y natural, desde la Cueva del Manglar, en La Boquilla, organizan jornadas de avistamiento para locales y visitantes. Algo que está transformando no solamente la economía de nuestras comunidades, sino que le está brindando una calidad única al turista que quiere venir a conocer todas estas especies. Invitamos a todos los colombianos, los cartageneros, que protejamos esta gran especie, que nos enamoremos de las aves, que es lo más importante que tiene un país, y Colombia es el número 1 en especie de aves. Este espectáculo natural, un motivo más para que Colombia sea el líder mundial en avistamiento de aves, albergando casi el 20% del total mundial y alrededor de 79 especies endémicas, convirtiéndolo en un paraíso para el aviturismo. La Galería Sketch en el Distrito Artístico de San Felipe inauguró 2 exposiciones de los artistas Charlie May y Jorge Alonso Zapata. David Molina conoció estas muestras que juegan con los discursos del poder y la cotidianidad de zonas marginales urbanas. Esta casa de portón amarillo, uno de los espacios pioneros del movimiento artístico de San Felipe, inauguró 2 exposiciones variopintas y vibrantes. Por un lado, en el primer piso está Bureau of Issues Investigation, una instalación artística del sino-estadounidense Charlie May. Y en el tercer piso, la exposición pictórica Barriología del antioqueño Jorge Alonso Zapata. La propuesta de May, por ejemplo, juega con un escenario del viejo oeste y la relación que tuvieron los migrantes chinos con la creación del ferrocarril transatlántico de Estados Unidos. Una historia que paradójicamente se atañe a la Bogotá actual con la construcción del metro. Son 2 historias paralelas. En los Estados Unidos llegan los chinos para reemplazar el labor de la gente esclava, de los esclavos. Y llegan sin apoyo, sin nada, a los Estados Unidos para buscar su fortuna. Aquí como tenemos el opuesto, que como son como el gobierno chino aquí apoyando los negocios, llegando aquí para como trabajar aquí en Colombia, más como en un partnership, como partes iguales. De otro lado, la propuesta artística de Zapata es el resultado de su relación directa con el barrio El Bronx de Medellín, una radiografía urbana con un lenguaje lleno de crítica y color, un trabajo que nace de su biografía. Tiene que ver con mi antiguo trabajo, que era investigador del CTI. En ese trabajo, pues me tocaba ir a todas estas escenas de crímenes donde sucedían pues en estos lugares como llámese prostíbulos, inquilinatos, en todo el corazón del centro de la ciudad. Esto me permitió pues acercarme a este tipo de personajes, conocer mucho de cerca su modo de vivir, su estilario, su forma de vestir, su forma de pensar, relacionarme con ellos y reflexionar también sobre qué se debía mostrar, en mi caso personal, en esta búsqueda que tenía yo frente al arte. De esa forma, como uno más del barrio, Jorge se convirtió en el retratista de su entorno. Su arte dignifica a ese personaje que pasa de agache en un contexto hostil y sus brochazos cargados de matices siembran un mensaje de superación en medio de la aversión. La idea con esto es mostrar estas escenas con color como un argumento de esperanza también, de ver que en estos seres hay esperanza, hay un futuro mejor al que todos soñamos y queremos disfrutar algún día. Sumergiéndose en toda una experiencia artística, Sketch pone la lupa a estas propuestas artísticas que nutren la conversación nacional en torno a la producción plástica del país. Y con arte terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene en la red. Recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde.